tardes. Estamos en el espacio Reflexionando Juntos. Este es el espacio que nos permite a repensar lo pensado, repensar lo sentido y repensar lo actuado. Es una aptitud que tenemos los seres humanos en tanto y cuanto lo hagamos una habitualidad, un hábito, podemos transformarlo en una actitud permanente, lo que nos va a permitir tener una adaptación activa a la realidad. ¿Qué es esto? Entender la realidad con una mirada más crítica en el sentido científico, y no ir con la corriente, sino entender cómo es esa realidad tan contradictoria, tan conflictiva en sí misma. Hoy es 26 de abril, son las 18:03, grabando el programa. Generalmente lo hacemos los días jueves con Víctor, pero ayer tuvimos una dificultad en la cual no pudimos hacerlo porque tuve un problema técnico. Todavía sigo sin resolver el tema técnico y después lo pude resolver, así que lo estoy haciendo solo con Víctor, sabiendo que hoy no puede venir, pero así quedamos por teléfono. Comento esto para que sepan que no hay dificultad ni un problema con Víctor, simplemente es una realidad y tenemos que adaptarnos a esa. A esta es una adaptación activa a esta realidad. Porque a veces uno dispone de cosas, pero la vida te plantea situaciones. Por eso uno no puede hacer que la vida te dé las cosas que uno desea, pero sí lo que uno puede hacer es qué hacer con lo que la vida te presenta. Y esto es una demostración, un ejemplo de la situación. La idea de este programa era fundamentalmente entender que estamos agobiados de las publicidades políticas, las grietas, la no grieta, la gente de ambos flancos de la grieta tirándose con misiles, la gente de la no grieta diciendo que las dos grietas no sirven, como si fuera otra opción, y entonces no queremos hablar de política ni de partidismo, simplemente abordar un tema que tiene que ver con una mirada, con una posibilidad, con una situación, para poder entender esto y trabajar sobre la condición necesaria para poder ejercer mis derechos como ser humano, más allá que como ciudadano, sino como ser humano, que es el derecho a la libertad. Y vamos a abordar el tema a la libertad, que es el derecho a la libertad. Pero antes de eso quiero comentar que con respecto al programa anterior, que fue de esperanza, fe y desesperanza, alivio o mejoría, ¿qué nos merecemos? Y el tema de Pascua, hubo muchas bajadas, mucha gente con evaluaciones de diferente criterio en cuanto a lo dicho, agradeciendo en general, algunas críticas, con toda razón tal vez, hacia uno de los integrantes de la mesa. Bueno, lo importante para mí fue que dijeron que no se escuchaba bien, que estaba muy bajo el sonido, y es más, hay gente que me comentó que lo quiso escuchar por el celular y no lo pude escuchar, así que espero que esta vez mejoremos el audio. Lo que sí quiero comentar es que tal vez mire para el costado, mirando el monitor, porque lo tengo a un costado, y hablo a ese monitor, donde me veo cómo está el tiempo, me refiero al tiempo de grabación, y cómo va el sonido. Por eso estoy tan, digamos, mirando hacia un costado. ¿Cuál es el tema que de hoy dije? La libertad, que es la condición necesaria para poder ejercer mi condición de ser humano, la búsqueda de libertad y sentirse que uno es libre. Puse en Facebook como un anticipo del programa para que la gente se enganche y me plantee cosas, no a mí, a todos, y nosotros poder abordarlo como un emergente, como un portavoz. ¿Qué es la libertad? ¿Qué significa y requisitos? Intervino Claudio, que hay que ejercer la voluntad con la voluntad propia, pero sin ejercer violencia o violar al prójimo. Y los requisitos
libre albedrío de actuar sin dando condicionamientos. Gracias, Claudio. Néstor habla de algunos valores y de la relatividad de la libertad, y que la persona que tiene dinero tiene más posibilidad de ser libre. Ale, con una cita de un autor, plantea muy inteligente o muy sardónicamente, diría la palabra, la libertad comienza con una prohibición. Este sería bueno que lo pensemos. La libertad comienza con una prohibición. Es interesante el planteo, no con el autor, pero planteó el autor, no lo conocí esta cita, me parece que es para pensarla y repensarla. Bueno, acá vamos a hablar sobre la libertad, y esto hay que entender algo fundamentalmente, que es una autodeterminación axiológica. Y lo importante, repito, es la libertad, se puede definir como la autodeterminación axiológica. La autodeterminación significa el tema de la voluntad, de la decisión personal de lo que uno quiere hacer. Ahora, ese término axiológica, lo axiológica una persona es libre cuando se da cuenta todos los elementos que tenemos de la axiología, que son los valores normalmente aceptados en un lugar y en una época determinada. Y encima, lo axiológico viene de axioma, o sea, el axioma es aquello que no se discute y se toma tal cual es. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta palabra, porque es aquellas cosas que entramos y no nos damos cuenta que nos condicionan totalmente. Si bien una persona es libre, se convierte, por ese mismo hecho, en el verdadero autor de la conducta, porque tiene que haberse liberado de los valores que previamente ha asimilado. Cuando no se da la libertad o se da de forma disminuida, entonces el sujeto actúa impedido por otros factores, circunstancias. La condición previa de la libertad es que el individuo amplíe su horizonte axiológico. Es decir, la axiología, los axiomas, nos dan un condicionamiento y nos dan un horizonte determinado. Uno, para ampliar ese horizonte, tiene que traspasar esos condicionamientos que son los axiomas. Y el horizonte, uno nunca va a llegar al horizonte. Pero me acuerdo cuando Galeano decía que al horizonte uno nunca llega, porque a medida que camina hacia el horizonte se aleja, cada vez hay más horizonte, pero es lo que permite caminar. Esto es lo mismo. Cuando uno va, dándose cuenta de que esos axiomas los han impuesto la sociedad, la educación, los padres y la época determinada, va a darse cuenta poco a poco que puede romper con esos axiomas, porque se da cuenta que son situaciones que condicionan su libertad. Entonces, siempre estos axiomas, los valores axiológicos, son los que condicionan nuestra libertad. Pero a su vez, tiene que haber un gran sentido de la responsabilidad. Porque si no hay un sentido de la responsabilidad en esa situación de la libertad, se puede transformar en un libertinaje. Es decir, hay una norma que no se discute, que no puedo matar. Si entro a matar, me transformo en un libertinaje. Pero a su vez, en una guerra, está permitido el matar al enemigo. Entonces, cuidado con esto, de lo que son los valores axiológicos en cuanto a espacio-tiempo, porque todos estos valores axiológicos son espacio-temporales. Los condicionamientos, mucha gente ve condicionado a estos elementos, porque creen que es la única forma de vivir, y nunca se pusieron a pensar que hay otra forma de vivir, de romper de esos condicionamientos. Y ahí es cuando comienza el proceso de liberación. La libertad
puede aumentar o disminuir a lo largo de la vida. Los primeros, digamos, límites que condicionan la libertad son los condicionamientos, el super yo, las manipulaciones ajenas, las emociones sofocantes y las ataduras a una filosofía pesimista. Y acá me quiero detener qué significa filosofía pesimista. Es cuando se creen, o se cree, o se acepta de que no hay posibilidad de cambio, en la cual entra entonces en una sociedad distópica, que si yo cambio algo, nada sirve. Por eso a mí cuando me dicen que soy utópico, es cierto, muchas veces yo soy utópico, porque a veces siento que lucho contra el molino de viento y tal vez no cambie nada, pero es lo que me permite vivir a mí y lo que tal vez crea ilusamente, o sea, en una vida ilusoria, no ilusoria, sino utópica, que me permite una forma de otra manera de poder cambiar el mundo. Y fundamentalmente que me da pasión por lo que creo y trato de hacer. El tipo de libertad que estamos hablando es la libertad interior, que se da por los valores captados, que también se da la llamada libertad axiológica una vez que se determinan los valores. Por eso, la libertad no existe cuando una persona es ciega para esos valores. Y acá es lo que aparece en muchos autores que hablan de escuelas de desaprender, en la cual uno tiene que romper los pensamientos, los valores sobre los cuales se basa la sociedad. Lo más conocido es Germán Hesse, cuando habla que uno tiene que matar los pilares sobre el cual construyó su niñez, su padre y su madre. Es decir, los valores que le inculcaron son evidentemente de otra manera, y cuando uno quiere asumirlo, puede seguir con esos valores, pero sabiendo que son valores axiológicos, que no son naturales, sino son culturales. Y otros que hablan de la escuela de desaprender es Krishnamurti, o Osho, Bhagwan Ramesh, en la cual uno se da cuenta que primero tiene que aprender para poder después desaprender. Uno no puede salirse sin haber entrado. Por lo tanto, uno tiene que aceptar algunos valores hasta que va tomando conciencia a través de la reflexión que son valores impuestos por la cultura y por espacios temporales, por el tiempo y por el lugar donde uno vive. Actuar libremente significa inclinarse, adoptar y realizar un valor o rechazarlo. Cuando no existe uno o varios valores en la mente del individuo, su conducta va a estar orientada no por valores, sino por instintos, reflejos, condicionamientos, hábitos, inclinaciones surgidas del inconsciente, presiones externas. La percepción de esos valores es indispensable para que exista un acto libre. Yo por esto estoy leyendo, porque escribí bastante sobre esto y lo traté de hacer mucha sintaxis para poder ser claro, pero después tengo que leerlo casi textual en momentos para que poder transmitirlo de mejor manera. Porque es un tema muy complejo de entender la libertad, el acto libre y los valores axiológicos, y lo que son los valores condicionantes culturales dados por una situación espacio-temporal. También la religión, pero me refiero a la religión, está dentro de lo que es la cultura, ¿no? La definición de libertad lo dividí de dos maneras muy sencillas. La libertad de significa libertad de obstáculos, de vínculos, de restricciones, sean de orden físico o de orden moral. Y la libertad para, que es la libertad para significar la libertad de alcanzar un objetivo o realizar un valor para llegar a una meta, que es de tipo interna y reside en la voluntad. La libertad humana no es absoluta. Existen varios obstáculos que la disminuyen o nullifican la libertad de la conducta humana. ¿Cuáles son estos 5 obstáculos? Yo puse 5 obstáculos de libertad. Debe haber más seguramente, pero son los que se me ocurrieron o que fui recopilando a través de mis estudios.
La ignorancia consiste en la ausencia de conocimiento. Es un obstáculo, ya que para elegir algo es preciso conocerlo. Yo no puedo tener alguna opción si no lo conozco. El miedo consiste en la perturbación emocional producida por la amenaza de un peligro inminente. La cólera y otras pasiones. La cólera, también llamada ira, enojo, coraje, al igual que otras emociones y pasiones, producen una fuerte limitación en nuestra capacidad de elegir libremente. La violencia es una fuerza externa, sí física o psíquicamente, ante la cual es imposible resistirse. Esta puede debilitar la forma del sujeto hasta el grado de suprimir toda la responsabilidad en lo que se refiere a la conducta realizada en estos momentos. El ejemplo es matar en acto de defensa, y por eso la discusión es exceso de violencia, como fue un caso en Buenos Aires, justamente el día de hoy se liberó, o si podemos, hay actos que permiten matar o que se justifican matar, pero están condicionadas por esa violencia, y la cual uno puede reaccionar de mala manera, o de manera muy difícil, ¿no? Y después la otra, más difícil de entender, son los desajustes psíquicos, en la cual la persona sobresale en neurosis, que debilitan la libertad debido a que la persona se siente atada a ciertos patrones de conducta, a mecanismos de defensa. Y la mayoría de la población, la mayoría de las personas, estamos con desajustes psíquicos, sobre todo en una sociedad que nos está agobiando de tal manera, nos están bombardeando de tal manera, que nos llevan a situaciones de mucha tensión, de mucha agobio, de mucho ponernos en encrucijadas, blanco, negro o rosa, pero la tercera alternativa o no más. Y viene el diablo, viene más diablo, viene un poquito menos diablo, pero viene el diablo. Si yo planteo que uno se dice que puede ser libre cuando elige cómo quiere que me maten, si ahorcado o fusilado. Yo creo que eso no es la libertad. La libertad es generar alternativas a través del conocimiento, a través de la no violencia, de poder elegir actos, alternativas en las cuales yo puedo decidir. Y no una alternativa, sino varias alternativas para que yo no pueda elegir. Entonces la autogeneración de esas alternativas es la que me permite decir soy libre, pero también sabiendo que dado que el horizonte siempre se aleja a medida que vamos acercándonos, siempre esos valores axiológicos, esos patrones axiológicos, siempre van a obrar. O sea, nunca se termina de ser libre. Es una lucha constante, me refiero a lucha a una pelea consigo mismo y asumir los compromisos de sentirse libre. No es fácil. Por eso cuando ahora Rosario, en Santa Fe, perdón, todavía que hay gente que me escucha que no estamos en Santa Fe, se vota. Mucha gente dice, uno tiene que votar para buscar la solución alternativa. Yo no digo que uno tiene que votar o no votar. No digo que elija por blanco o por negro. Lo que planteo es que cualquier acto que haga sea un acto libre. ¿Qué significa esto? Que tenga una sensación de libertad en cuanto a tomar una decisión y no cumplir un mandato por cumplirlo. Creo que en esto tiene que ser una actividad. Es más, si uno no va a votar, tal vez dicen que vos sos un irresponsable. Siempre y cuando uno lo haga como un derecho de violencia, no violencia, sino como una rebeldía civil, en lo cual uno asume no votar como un acto activo, no como una actitud pasiva. Cuando uno asume la libertad como un acto activo en cada momento de nuestra vida, en cada situación de nuestra vida, en cada hecho de nuestra vida, vamos a poder entender, vamos a poder encontrar que la libertad, insisto en esto, es una lucha permanente
sobre todo consigo mismo, para entender los valores axiológicos que condicionan nuestra mirada, que condicionan nuestra voluntad, y lo peor es que no nos damos cuenta. Hasta el próximo encuentro, muchas gracias y nos estamos viendo.